casa. Aleluya, gloria al Señor. Es el Espíritu Santo de Dios el que está ministrando en esta casa, en este lugar. Y por eso le damos libertad al Espíritu Santo de Dios. Qué linda es la presencia de Dios. Qué linda es la presencia del Señor. Aprovechando el ambiente, busca el libro de Hebreos, capítulo 9. Usted sabe que Dios rompe los programas a veces. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24 al 26. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24 al 26. Le damos bienvenida a todas las visitas que están en medio nuestro y le agradecemos por acompañarnos en este precioso día. Gloria al Señor. Mi hijo Carlos llegó por lo menos. Si la gasolina se le fue al carro. Santo Dios. Pero llegó, gloria a Dios. Santo Dios. Me mandó una foto donde estaba la gasolina en cero. Y la aguja también estaba en cero. El carro estaba sin gasolina, gloria a Dios. Pero pudo ponerle y llegó. Yo le dije, llega. Él me decía, pero es que va a llegar tarde. Peor es que falte, llega. Olvídate, llega, gloria al Señor. Y gracias a Dios que pudo llegar, se esforzó y llegó. Fuera otro, se quedó a pie y se va para casa otra vez. Gloria al Señor. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24 al 26. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén. Mire a alguien y dígale el tema, el poder de la sangre. Gloria al Señor. Ese es el tema en esta preciosa tarde, el poder de la sangre. Omnipotente Dios y Padre eterno, me presento delante de tu presencia. Te doy gracias por esta oportunidad que me concede de predicar tu palabra. Dios, te suplico que la misma corra y sea glorificada. Te pido que nos hables y le hable a las vidas que han llegado, Dios mío, por medio del mensaje de tu palabra, Padre. Glorifícate, sigue moviéndote, Padre. Sigue paseándote en medio de tu pueblo, Dios. Y te daremos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar, me regalan unos minutos. El poder de la sangre. La sangre, amén, es un tejido líquido vital que mantiene el cuerpo en funcionamiento constante. Sus funciones principales incluyen transportar oxígenos y nutrientes a las células, eliminar desechos metabólicos, defender al organismo contra infecciones, coagular para detener hemorragias y regular la temperatura corporal. Para lograrlo, la sangre está compuesta por elementos específicos. Los glóbulos rojos que transportan el oxígeno desde los pulmones hacia todos los órganos y tejidos y recogen el dióxido de carbono para ser expulsado. Están los glóbulos blancos, que son los que se encargan de combatir virus, bacterias y gérmenes, siendo una pieza fundamental del sistema inmunitario. Están las plaquetas, que actúan como pegamento natural que sella los vasos sanguíneos dañados para evitar el desangramiento. Está el plasma, que es el líquido amarillento compuesto principalmente por agua,
que sirve como vehículo para el transporte de las células sanguíneas, nutrientes, hormonas y proteínas por todo el cuerpo. Entonces, esa es la función de la sangre. Entendemos que la sangre es esencial para que una persona pueda vivir o mantenerse con vida. Sin la sangre no hay vida, porque la vida está en la sangre. ¿Okay? Si una persona pierde toda su sangre, esa persona muere por desangramiento. Ahora, en la palabra, la sangre también es importante. La palabra sangre viene del hebreo, de la palabra dam, que está relacionada con Adán. Adán, que es el nombre de Adán. Esto nos hace un recordatorio que la vida está ligada, amén, a la sangre que el Señor nos dio a nosotros. Quiere decir que nosotros vivimos por la sangre que Dios nos dio. Sin esa sangre no hubiera vida. Si hay vida es porque Dios depositó sangre en nosotros. Desde el primer hombre llamado Adán, el primer hombre lleva esta sangre que todos nosotros también la llevamos. Es la sangre que da vida. Entonces, en la antigüedad se utilizaba la sangre con un propósito. La sangre era para la expiación. Y la expiación era el acto de reparar, de limpiar, de borrar una falta o culpa o un pecado a través de un sacrificio, una pena o una acción compensatoria. En la Biblia, la expiación era el mecanismo para restaurar la relación rota entre la humanidad y Dios a causa del pecado. Para eso se hacía la expiación, porque el pecado trajo separación entre el hombre y Dios. Se hacía expiación para tratar de que el hombre, a través, por medio de sacrificio y de derramamiento de sangre, el hombre volviera a tratar de acercarse y restablecer su relación con el Dios Todopoderoso. Entonces, la vida, la expiación, le dije que era el acto de traer una restauración. Le dije que la Biblia dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Era necesaria la sangre para que hubiera una expiación, para que hubiera, amén, una reparación. Tenía que haber derramamiento de sangre. Los sacrificios de animales no quitaban definitivamente el pecado, sino que cubrían la culpa de manera temporal. Cada sacrificio de animal, cada vez que se derramaba sangre de un animal, ese sacrificio no quitaba definitivamente el pecado, solamente lo cubría temporalmente. Según Levítico 16, una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre para hacer expiación por los pecados del pueblo. Los sacrificios de los animales eran repetitivos y eran insuficientes para quitar el pecado. Todo sacrificio en el Antiguo Testamento era una flecha que apuntaba hacia la cruz de Cristo. Solamente todo esto que se hacía en la antigüedad era simplemente sombra de lo que había de venir. La sangre del Antiguo Testamento no era un fin en sí misma, era una sombra de la redentora obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada altar, cada sacrificio y cada gota de sangre derramada anunciaban una sola cosa, y es que un día vendría el Cordero perfecto. El Cordero perfecto llamado Jesucristo, cuya sangre limpiaría el pecado de una vez y para siempre.
Todo esto estaba apuntando a una sola cosa. Cada sacrificio de animal, cada altar que se levantaba, cada sangre que era derramada, estaba anunciando o estaba apuntando a una sola cosa. Estaba apuntando al sacrificio de uno que no necesitaría ofrecerse muchas veces, al sacrificio perfecto, porque era el Cordero perfecto y era Jesucristo, el Cordero perfecto que derramaría su sangre. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, hace entrada el Cordero perfecto. Dice la Biblia que cuando hace entrada este Cordero perfecto y Juan lo vio, en Juan 1:29 dijo: he aquí el Cordero de Dios, no que tapa los pecados del mundo. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos hombres habían nacido y en toda la historia de la humanidad a ningún hombre se le dijo, a ningún sacerdote, a ningún profeta, a ningún hombre de Dios que se levantó, a ningún juez, a ninguno se le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente se le dio este título a uno solo, al único que tenía la capacidad para arrancar, para quitar, para desaparecer el pecado del mundo. Se llama, ¿cuántos saben que se llama Jesús? San Juan estaba expresando que aquel era el Cordero perfecto, que tenía la sangre que tenía el poder para quitar el pecado. Adán podía derramar su sangre, y aunque se arrepintiera y derramara su sangre no podía quitar el pecado. Noé podía derramar su sangre y su sangre no quitaría el pecado. Abraham podía derramar su sangre y su sangre no podía quitar el pecado. Ni la sangre de Moisés, ni la sangre de David, ni la sangre de Samuel, ni la sangre de Pablo, ni la sangre de Pedro, ni la sangre de ninguno de los apóstoles. Ellos podían derramar su sangre, pero aquella sangre no tenía el poder de quitar el pecado. Pero había uno que había hecho entrada en escena, de aquel que se había hablado que era el que tenía el poder para quitar el pecado de en medio, que tenía el poder para arrancar el pecado, que tenía el poder para desaparecer el pecado con un solo sacrificio y con una sangre. Ese es Jesús, ese es Jesús. Ese es Jesús. Y me va a disculpar, yo quería estar tranquilito, pero no se puede estar tranquilo cuando se habla de Jesús y brincar cuando se habla de los demonios. Eso no hace sentido. ¿Puedo decirle esto? A veces hablamos de los demonios y la gente danza y brinca. Hablamos de Jesús y la gente se duerme. Vámonos comerciales y regresamos en breve. No, porque a nosotros no nos gobierna el enemigo. Quien murió no fue el diablo por nosotros. El que murió por nosotros se llama Jesús. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesús. Y Él merece gloria. Yo decía esto en un culto hace un tiempo atrás, porque he visto este mal. He visto el mal de que para que la gente puedan sentir deseos de alabar a Dios, Jonathan, de que para que la gente puedan sentir deseo de brincar y danzar, no sé si te has dado de cuenta que tú tienes que hablarle de brujos. Tú tienes que hablarle de santeros. Tú tienes que hablarle de diablos, de demonios, de cuánta cosa hay. Y la gente corren por todo el culto. Corren por el templo. Se tiran de los altares y todo. Pero cuando se habla de Jesús, pareciera como si pusieran al enemigo más grande que a Cristo.
Nadie es más grande que Cristo. Nadie es más grande que Jesús, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso, ahora yo estoy probando su reacción. Aleluya. Para ver si de verdad estamos agradecidos de Cristo. Para ver si de verdad nosotros estamos poniendo al Señor en el primer lugar. Es que cuando se habla de Jesús, algo tiene que pasar. Cuando se habla de Jesús, algo tiene que suceder. Ese es el nombre sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre, para gloria del Dios Padre. Aquel era el Cordero perfecto. No se preocupe, esta es mi última prédica por buen tiempo. Después de ahora no me van a escuchar en buen tiempo. Así que esta es la última, déjenme soltar la última. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que entonces Cristo viene para quitar el pecado de la humanidad. Cristo viene a quitar el pecado que había provocado separación entre el hombre y Dios. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separó. Fue el mismo pecado que sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, donde habitaban en la presencia de Dios. Pero el pecado los sacó del Edén. El pecado los separó. Aleluya. Y nosotros también hemos pecado contra Dios, y ese pecado trajo separación. Entonces Cristo vino a unir lo que un día el pecado separó. Cristo vino a unir nuevamente lo que un día el pecado rompió. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces le toca a Cristo sufrir el castigo más cruel. Cuando lo sentenciaron a muerte, cuando le llegó el día de pagar, amén, y de hacer el sacrificio, aquello que él vino a hacer, lo sentenciaron a muerte. Soltaron a Barrabás y dijeron, denle muerte a ese. Cambiaron a Jesús por un ladrón. Cambiaron a Jesús por un delincuente, porque tenía que cumplirse. No podían trepar en la cruz a Barrabás, porque Barrabás no era el que tenía que morir por la humanidad. La sangre de Barrabás estaba contaminada con pecado. Era Jesús el que le tocaba, aleluya, sufrir aquella muerte. Y dice en Mateo capítulo 27 que lo sentenciaron a muerte. Y cuando lo sentencian a muerte a Jesús, comienza el castigo. Y entre los castigos había algo que se llamaba la flagelación. Jesús, cuando comenzó a ser flagelado, aleluya, dicen los expertos que sufrió un shock yo no soy doctor, acuérdese, ni me gradué cuarto año. Hipovolémico, Padre amado, siento que hable lengua. Es un shock hipovolémico por flagelación. La flagelación romana utilizaba un flagrum, un látigo con tiras de cuero, con bolas de metal y fragmentos de hueso de oveja. Esto causó desgarros profundos en la piel, destrucción del tejido muscular y una pérdida masiva de sangre, dejando a Jesús en un estado de shock inicial antes de llegar en la cruz del Calvario. Cuando comenzaron a latigarlo, no se crea que le estaban dando con una correíta, le estaban dando con aquel instrumento que tenía, amén, un látigo con tiras de cuero, con bolas de metal y fragmentos de huesos de oveja que estaban sumamente filosas. Cada vez que ese látigo tocaba ese cuerpo, ese látigo desgarraba el cuerpo,
desgarraba la carne e iba abriendo heridas en su cuerpo. Y Jesús comenzaba a perder sangre. Comenzó a perder sangre. Y así lo seguían azotando. Y el látigo seguía desgarrando la piel. El látigo seguía desgarrando su cuerpo. Se seguía abriendo la piel. La sangre seguía corriendo. Pero fíjese que pudiendo decir hasta aquí he llegado, el dolor es mucho. Él sabía que necesitaba derramar la sangre. Cada latigazo, cada vez que le desgarraban su piel, él decía: no lo estoy haciendo por la humanidad, lo estaba haciendo por ti, lo estaba haciendo por ti, lo estaba haciendo por ti, lo estaba haciendo por mí. Tú no habías nacido y ya él te había amado primero. Por eso cada latigazo que le daban, él no estaba pensando en el dolor, estaba pensando en ti. Quien estaba en su mente eras tú, quien estaba en su mente era yo. Por eso, aleluya, aunque los látigos, el latigazo desgarraba su piel, él no decía: basta ya, no voy a cambiar de opinión, no voy a completar mi obra. No, él permitió que siguieran desgarrando su piel con aquel látigo. Yo iba a traer imágenes, estuve a punto de traer imágenes, aleluya, para que viéramos más o menos lo que sucedió. Pero las imágenes son tan y tan fuertes que dije no, porque a lo mejor van a ver niños y las imágenes son fuertes. Pero en imágenes que dicen que se asemejan a lo que él pasó, aleluya, esas imágenes parecían como si hubiera peleado con un tigre y todas las garras se las había pegado. Aleluya, cuando yo miraba las imágenes, yo decía: wow, todo eso tuvo que pasar Jesús. Jesús tuvo que soportar ese dolor, tuvo que aguantar esos látigos. Yo me acuerdo cuando yo era muchachito, yo tenía un abuelo que yo creo que era como primo del enemigo. Mi abuelo era malo y se llamaba Arturo, y mi segundo nombre es Arturo, si no lo sabía. Me pusieron el segundo nombre de él. Y aquel viejo me agarraba y cortaba unos cables de abanico y los hacía doble, y con ese cable él me azotaba. ¡Fua! Y cuando me azotaba, eso me dejaba una marca con sangre en el cuerpo. Aleluya. Y eso no era nada comparado a lo que Jesús tuvo que pasar. No era simplemente una marca que se le quedó en el cuerpo, era que su cuerpo estaba siendo desgarrado con cada latigazo. Su cuerpo estaba siendo desgarrado cada vez que aquel látigo tocaba su cuerpo. Aleluya. Aquello iba desgarrando su carne. Aquello desgarraba su carne y en ocasiones llegaba hasta el hueso. Y ahí la sangre se iba derramando e iba perdiendo sangre. Todo esto lo pasó nuestro Señor para que hoy estemos sentados en una silla como si Cristo no hubiera hecho nada, como si no se lo debemos todo al Señor. Yo no sé cuántos aquí se lo deben todo a Dios, se lo deben todo al Señor, pero todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él, se lo debemos a Él, se lo debemos a Él. Si hoy tú tienes familia, si hoy tú tienes casa, si hoy tú tienes hijos, si hoy tú tienes ropa, si hoy tienes alimento, si hoy tienes salud, es gracias a Cristo. Los latigazos te dieron un beneficio a ti. Padre, los latigazos te dieron un beneficio a ti y a mí que no nos merecíamos. Esos latigazos nos los tenían que dar a nosotros, y en vez de darnos latigazos nos ofrecen salvación. Y a veces, Dios mío, se nos olvida lo que hicieron por nosotros. ¿Cómo es posible que no queramos alabar a Dios cuando podíamos estar gritando en el infierno, quemándonos en esas llamas ardientes? ¿Cómo es posible que nos pesa levantar las manos simplemente para agradecer al que nos salvó? Aleluya. ¿Cómo es posible que se nos olvide que íbamos rumbo a la muerte, a la perdición eterna? Pero hubo alguien que soportó los latigazos para que nosotros no tuviéramos que ir allí. Hubo alguien que, aleluya, soportó cada golpe,
Cada golpe que le dieron al Señor era un dolor para él. Cada golpe que le dieron al Señor iba desgarrando su cuerpo, pero cada golpe era beneficio para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque con cada golpe el Señor estaba diciendo: aquí estoy dispuesto a morir por ellos, aquí estoy dispuesto a sufrir por ellos, aquí estoy dispuesto a entregarme por ellos, aquí estoy dispuesto a soportarlo. Siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Qué bueno que hermano Kelvin la está sintiendo. Estaré Masaya. Aleluya. Mire, si la música a usted lo motiva y este mensaje no lo motiva, usted estaba emocionado. Yo, porque nada más grande, nada más grande, nada más grande que lo que Cristo hizo, nada más grande que el sacrificio. Sienta papá aquí, gloria a Dios. Sienta a Dios aquí, gloria al Señor. Usted tiene que conectarse. Aquí hay vidas con necesidad. Aquí nosotros no vinimos a hacer una exhibición de unción. Aquí vinimos porque hay almas que están necesitadas. Hay almas que necesitan. Y cuando el pueblo se une a alabar a Dios, se van a romper las cadenas. Las vidas no van a salir igual que como entraron. Aleluya, porque hoy Dios quiere que todos nosotros entendamos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue algo grande. No fue cualquier cosa. Quien estaba sufriendo no era un perro. Quien estaba sufriendo no era una oveja. Quien estaba sufriendo era el Hijo del Dios Altísimo, que se despoja de su gloria y se hace siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Sienta a Dios. Sienta a Dios. Porque este mensaje es para los amigos, pues para nosotros. Porque con nuestra conducta hacemos entender como si el Señor no hizo nada por nosotros. Nos estamos quejando a veces. Dije nos estamos quejando a veces porque estamos pasando escasez cuando la podíamos estar pasando peor, perdido por una eternidad, en una llama que no se apaga. Nos estamos quejando porque tengo mis hijos apartados, mi familia apartada. Si todavía están vivos hay esperanza. Podía ser peor. A lo mejor nunca hubieras tenido hijos ni hija, porque hubieras estado perdido por la eternidad. Nos estamos quejando como yo el otro día, porque la guagua se le dañó el aire y ahora ando en un sauna súper caliente. Pero Dios me dijo, por lo menos tienes carro para moverte. Hay gente que no tiene ni carro. Y a veces con nuestras actitudes estamos diciendo, hay cosas más importantes que lo que tú hiciste, Señor. Hay cosas más importantes. Tú no te acuerdas que lo que te esperaba era la muerte. Tú no te acuerdas que lo que te esperaba era la perdición. Y ahora nos estamos quejando de pocas cosas pequeñas, cuando Cristo tuvo que padecer cosas grandes para que nosotros, aleluya, para que nosotros disfrutemos de la salvación. Cristo fue flagelado y entró en un estado de shock inicial antes de llegar a la cruz del Calvario. Cuando llegó a la cruz del Calvario, el proceso de la crucifixión, hubo una fijación por clavos. Los clavos romanos medían de 13 a 18 centímetros
y se introducían en las palmas de las manos. No se introducían en las palmas de las manos, sino en las muñecas, entre el radio y el cúbito, ya que las palmas no soportarían el peso del cuerpo. Al pasar por ahí, el clavo aplastaba o cortaba el nervio mediano, provocando un dolor intenso, insoportable, similar al de una descarga eléctrica, aleluya, constante, lo que le llaman causalgia. En los pies, los clavos perforaban el nervio períneo profundo. ¿Sabes? Ve acá. ¿Sabes qué hicieron? Eran unos clavos, esto es un aproximado, más o menos de este tamaño. Y los clavos se los enterraban alrededor de esta parte. En esta parte, no era aquí, porque si se los ponían aquí, las manos no soportarían el peso del cuerpo y caería y se desgarraría. Se los ponían entre esta parte. Aleluya. Eso se puede imaginar este clavo traspasado a este nivel. Le metían estos clavos en cada mano a aquel que crucificaban. Son más o menos de este tamaño eran los clavos que le pusieron en las manos y en los pies al Señor. Aleluya. ¿Saben lo que hacían? No lo vamos a hacer para acá, ¿viste? ¿Saben lo que hacían? Tomaban a la persona con los clavos. Iban clavando poco a poco hasta que perforaban la mano. No puedo hacerte esto porque entonces sí. Hasta que iban perforando la mano. Venga, otro que aguanta la cruz. Hasta que iban perforando la mano. Yo estoy haciendo esto para que usted tenga una idea. Y el mismo procedimiento lo llevaban a cabo en los pies, martillados con los mismos clavos en los pies. Imagínense, cada vez que ese martillo iba golpeando el clavo y ese clavo iba entrando por sus muñecas, por sus manos, iba entrando ese clavo, el dolor insoportable que el Señor tenía que estar atravesando, y no solamente en las manos, ahora también en los pies. Pero el sonido de cada martillazo, aleluya, en el sonido de cada martillazo decía: por Peter, por Wilna, por Socorro, por la pastora, por Jonathan, por Lizzie, por Joel. Cada martillazo, cada vez que el martillo sonaba en el clavo, ahí va incluido tu nombre. Él lo estaba haciendo por ti y estaba soportando aquel dolor tan fuerte. Era tú el que estaba en su mente. Él no estaba pensando en el dolor. Él estaba pensando en ti, que estabas perdido, cansado. Cada vez que el martillo sonaba, tu nombre también sonaba con el martillo. Este es por Reinaldo, este es por Carlos, este es por Jeniel, este es por Yediel, este es por Noemí, este es por Laida, este es por Kelvin, este es por Yanay, este es por Carolina. Cada vez que retumbaba el sonido del martillo en los clavos, era tu nombre, era tu nombre, era tu nombre, era tu nombre. Era el Señor diciendo: estoy dispuesto a padecer. Estoy dispuesto a padecer, estoy dispuesto a sufrir. Lo hago por ti, lo hago por ti, lo hago por ti. Lo hizo por ti el Señor, lo hizo por ti. Se dejó enganchar en aquella cruz, sufrió un dolor tan fuerte, pero eras tú el que estaba en la mente. Él podía renunciar. Cuando los clavos empezaron a entrar por las manos, él podía renunciar. Aleluya.
Él podía renunciar, mas sin embargo iba entrando cada vez más y más el clavo por sus manos. Y allí él soportaba el dolor intenso, aparte de las heridas que ya tenía en su cuerpo flagelado. Seguía soportando el dolor de los clavos que le ponían en las manos y en los pies. Es que había algo que lo estaba motivando. Había algo que no lo dejaba rendirse. Había algo que no lo dejaba desistir del propósito. Ese algo eras tú. Ese algo era yo. Ese algo éramos nosotros. El Señor lo hizo por ti. El Señor lo hizo por... ¿Cuántos están agradecidos aquí? El Señor lo hizo por ti. El Señor lo hizo por ti. Para que tuvieras la vida. Para que tuvieras la vida. Por eso, gracias. Cada vez que tú quieras rendir, estoy sintiendo a Dios aquí o yo siento la administración del Espíritu, como hablaban el otro día, en el siervo apacible. Y en el siervo apacible no hay pasividad. En el siervo apacible el Espíritu Santo se mueve también. Aleluya. ¿Sabes qué es eso? El Señor sufrió ese dolor. Por eso, cuando tengas ganas de rendirte, cuando tengas ganas de soltarlo todo, cuando tengas ganas de quitarte, acuérdate que Él aguantó más que tú y más que yo. Acuérdate que Él soportó más por nosotros. Soportó un dolor más intenso que el que nosotros podamos estar viviendo. Mira, en el día de ayer, oiga bien, en el día de ayer yo hablaba con mi esposa y hablaba sobre una situación que yo estaba atravesando toda mi vida, que me ha dolido toda mi vida esa situación. Y hablaba con mi esposa y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, ay Dios mío, estoy hecho un llorón, yo lloro de nada. Y lloraba por esa situación que me ha tocado vivir toda mi vida. Y lloraba y lloraba. Y cuando me fui a acostar, el Señor me acordó que a él su propia familia lo rechazó, que a él lo vituperaron, de él se burlaron, a él lo escupieron, lo injuriaron, le gritaron al Hijo de Dios. Y aquí estoy yo quejándome porque la gente que se supone que me ame no me ama, porque la gente que se supone que me respalde no me respalda, porque la gente que se supone que estén conmigo no están. Estoy yo quejándome cuando al Hijo de Dios le hicieron algo peor, cuando el Hijo de Dios tuvo que soportar todo eso y se quedó con su boca cerrada, sabiendo que eso era parte del plan, sabiendo que eso era parte del propósito. Por eso cada vez que te vayas a rendir, que te vayas a quejar, que te vayas a rendir o a quejarte, a decir, es que me siento como la patita fea, como que me han puesto en la esquina, me han puesto a un lado, aleluya, y estoy aquí sola. Acuérdate que el Señor pasó cosas mucho peores por ti, aleluya. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, con todo Jehová te recogerá, con todo Jehová te recogerá. Cristo aguantó que le perforaran las manos. También sucedía que cuando crucificaban a alguien, la mecánica respiratoria se alteraba. Al estar colgado por los brazos, el pecho se mantenía en una posición de inspiración constante. Para poder exhalar el aire, la víctima se veía obligada a apoyarse sobre los clavos de sus pies y flexionar los brazos hacia arriba para elevar el cuerpo. Este movimiento constante
rozaba la espalda ya desgarrada contra la madera áspera de la cruz. Ya su espalda desgarrada, él hacer este movimiento, la madera de la cruz se le iba metiendo dentro de cada herida. La muerte por crucifixión era esencialmente una muerte por tortura lenta, pero en el caso de Jesús ocurrió relativamente rápida, unas 6 horas. Los médicos concluyen que se debió a una combinación de los siguientes factores: asfixia por agotamiento, con el paso del tiempo, el cansancio extremo, los calambres musculares y la deshidratación severa impidieron que Jesús siguiera elevando su cuerpo para respirar, provocando una acumulación de dióxido de carbono en la sangre. Paro cardíaco por taponamiento, el shock y la asfixia provocaron una acumulación de líquido en el saco que rodea el corazón, aleluya, y en los pulmones. Esto comprimió el corazón, impidiéndole bombear sangre. Mira todo lo que está pasando. Jesús estaba sufriendo todo eso. A Jesucristo le desbarataron. Es más, Isaías 53, 1 al 5 dice: ¿quién ha creído a este anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, esa sangre pura. Un inocente sufrió una muerte cruel por los culpables, derramando su sangre. Y ese derramamiento de sangre era, diga conmigo, era necesario. Ese derramamiento de sangre era necesario. Por eso Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre era necesaria para que hubiera remisión de pecado. Aleluya, tenía que derramarse la sangre. Y Cristo vino a hacer, aleluya, lo que la sangre de los animales no pudo hacer por tantos años. Aleluya, por eso Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero Cristo, aleluya, pero Cristo, el sacrificio perfecto, Cristo, en los versículos leídos dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Este pasaje nos está mostrando la superioridad de Jesucristo sobre los sacrificios del Antiguo Testamento, porque Cristo entró en el verdadero santuario, entró al mismo cielo. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del tabernáculo o del templo una vez al año. Ese santuario era figura o sombra de la realidad celestial, del santuario celestial. Jesús, después de su muerte y de su resurrección, aleluya, él ascendió y entró al mismo cielo, aleluya, a la presencia del Padre, no a un templo construido por manos humanas. Entró a la misma presencia,
de Dios. El hombre en la antigüedad estaba limitado para entrar a la misma presencia de Dios. Podría entrar al lugar santísimo de un templo hecho por mano de hombre, pero no podía llegar hasta la misma presencia de Dios. Pero Cristo, aleluya, pero Cristo entró en el santuario. Cristo entró en el santuario como el Cordero perfecto y derramó la sangre. Hizo lo que no pudieron hacer los sacerdotes, hizo lo que no pudo hacer los sacrificios, hizo lo que no pudo hacer la sangre de los animales. Lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Cristo murió. Él dijo: consumado es. Se derramó la sangre. Hubo tiniebla, hubo un temblor. Las rocas se partieron. Se partieron las rocas. Habían muerto santos, aleluya, siervos de Dios, que resucitaron y fueron a la ciudad donde sus familiares. El velo del templo se rasgó en dos. El velo estaba hecho de un material y de un grosor que era imposible romperlo con mano humana. Ay, pero la sangre tiene poder. La sangre de Cristo fue la que tuvo el poder de hacer que la tierra temblara. La sangre de Cristo tuvo el poder de hacer que las rocas se partieran. La sangre de Cristo tuvo el poder de hacer que los muertos resucitaran. La sangre de Cristo tuvo el poder de romper, de partir el velo del templo en dos. La sangre de Cristo tiene poder. Es el poder de la sangre. Es el poder de la sangre. Es el poder de la sangre. Jesucristo no solamente murió por nosotros, ahora vive como nuestro intercesor. Él representa a los creyentes delante del Padre. Su obra continúa, no mediante nuevos sacrificios, sino aplicando el valor de su sacrificio perfecto. El sumo sacerdote israelita debía entrar cada año con sangre ajena, la de los animales, porque esos sacrificios nunca podían quitar definitivamente el pecado. Por eso tenía que hacerse cada año. Pero Jesús no necesitó ofrecerse repetidamente. Su sacrificio fue único, fue suficiente, fue definitivo. Un solo sacrificio bastó. No necesitó Jesucristo bajar del cielo cada año para ofrecerse, porque un solo sacrificio bastó. Aquella sangre bastó para cubrir a toda la humanidad, porque aquella sangre, porque esa sangre tiene poder. Esa sangre tiene poder. Esa sangre tiene poder. Por eso Hebreos 7, 26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo quitó el pecado mediante su propio sacrificio. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso Él tomó el acta de decreto que nos era contraria, la tomó, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario, y allí avergonzó los principados en las potestades, triunfando, aleluya, sobre ellos públicamente en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo rompió esa acta de decreto que nos condenaba según la ley. Decíamos que éramos culpables, decía que éramos reos de muerte, pero cuando entró la sangre que se derramó, aleluya, la sangre rompió lo que decía aquel acta de decreto.
La sangre anuló lo que decía el acta de decreto. ¿Sabes qué fue la sangre de Cristo? El borrador que borró lo que nos culpaba a nosotros. El borrador que borró aquello que nos hacía culpables. La sangre de Cristo lo borró. La sangre de Cristo lo quitó. Ya no hay culpa cuando el diablo venga a acusarte. Acuérdate del poder de la sangre que te justificó. El poder de la sangre que te limpió. El poder de la sangre que te salvó. Ay, cuando el diablo venga a acusarte y a decirte: tú eres un pecador, tú eres una pecadora, tú eres un adúltero, tú eres un alcohólico, tú eres un drogadicto, tú eres un problemático, tú eres esto, lo otro y aquello, acuérdate, aleluya, y dile: gracias por decir que era, porque yo era, y hablo en pasado. Eso es lo que yo era, pero la sangre me hizo ser lo que soy. Porque la sangre borró la culpabilidad que había en aquel acta de decreto. La sangre borró la culpabilidad. Y fue tan poderosa la sangre que a lo mejor cada vez que sacrificaban un animal y derramaban la sangre, el enemigo se seguía riendo. Esa sangre no tiene poder. Siguen siendo los mismos pecadores. Pero ahora el enemigo no puede reírse, porque la sangre que derramó Cristo, esa sí tiene poder. Esa sí tiene poder. Esa tiene el poder para cambiar. Esa tiene el poder para libertar. Esa tiene el poder para salvar al hombre. Levante su mano arriba y dale la gloria a Dios, que sienta la presencia. Levante su mano arriba y alaba a Dios, que sienta la presencia de papá en esta tarde. Sienta la presencia de papá. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. He dicho que Jesús está aquí. Sarina Macaya. Jesús está aquí. Yo sé que hay gente que están escuchando, pero mientras escucha puedes sentir a Jesús que está aquí. Aleluya. No puede ser que no pueda salirte una expresión de alabanza y de gratitud al Señor Todopoderoso que te salvó y derramó la sangre. Jesús está aquí. Yo siento la pisada del Maestro en esta casa. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Sangre está aquí. Siento a Dios. Siento los pasos de Maestro en esta casa. Siento los pasos del que derramó la sangre. Está aquí porque se está hablando de Él. Él está aquí y está dispuesto a ministrarte. Está dispuesto a ministrarte. Y aleluya. Iglesia, dale libertad a Jesús. Dale libertad. Siento el espíritu de papá aquí, iglesia. Siento el espíritu de papá. Siento el espíritu del Señor en esta casa. Él se está moviendo, está ministrando los corazones. Él se está moviendo y está tocando los corazones. Siento la administración del Espíritu Santo. Siento la administración del Espíritu Santo que se pasea en su casa tocando los corazones. Tocando los corazones,
tocando los corazones, la presencia de Dios. Recibe el toque del Espíritu. Recibe el toque del Espíritu. Recibe el toque del Espíritu. Recibe el toque. Ay, Bacaya, alabando a Dios, iglesia. Alabando a Dios, que su presencia está aquí. Ay, alaba a Dios que algo pasa cuando alabamos a Dios. Alaba a Dios que algo pasa cuando alabamos a Dios. Ya basta ya de pasividad. Usted me perdona, pero tenemos que cortar con la pasividad. Tenemos que provocar al Señor. Tenemos que provocar al Señor. Decirle: Señor, yo estoy agradecido lo que tú has hecho, Señor. Yo estoy agradecido lo que tú has hecho. No podemos ignorar la presencia de papá cuando está en la casa. No podemos seguir ignorando la presencia del Señor cuando se mueve en la casa. Ay, siento la presencia de Dios. Sí, Señor. Dios está tocando corazones, está ministrando. Hay gente que están llorando y nadie le ha puesto las manos. Es que Jesús los está tocando. Sí, vaya. Él se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Se presentó como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ningún sacerdote tenía la capacidad de ofrecerse a sí mismo, sino que tenía que ofrecer sacrificio por él mismo para remisión de pecados. Esa expresión una vez para siempre enfatiza que la muerte de Cristo nunca más tendrá que repetirse. Él ofreció su vida propia, no la de un animal. La sangre de Cristo es la única que tiene el poder de quitar el pecado. Derramó su sangre por ti y por mí. Y esta sangre es poderosa. La sangre tiene el poder para darle vida a una persona, pero la sangre de Cristo tiene el poder para darte la vida eterna. ¿Y por qué es que esa sangre es poderosa? Porque la sangre nos limpia del pecado. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de algunos pecados. ¿De algunos pecados? De todo pecado. No existe pecado tan grande que la sangre de Cristo, decía el hermano Reinaldo, no pueda perdonar. No importa lo que tú hayas hecho, esta sangre te limpia de todo pecado. Esta sangre es tan y tan limpia y tan pura que una de las manchas para sacar de un vestido, ¿cuál es? Más difícil. Sangre. La mancha de sangre. Pero esta sangre es tan pura, es tan limpia, es tan santa, aleluya, que no te mancha tus vestidos, sino que actúa como un detergente que te quita la mancha del pecado. Es la sangre preciosa del Cordero que te limpia de todo pecado, te quita el pecado por completo. Aleluya, la sangre es poderosa porque la sangre nos redime. Y redimir es pagar el precio para obtener la libertad de alguien, rescatar a alguien de la esclavitud, liberar de una deuda o condena, recuperar lo que le pertenecía legítimamente a alguien. Por eso Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre es poderosa porque la sangre también nos justifica, y la justificación es el acto legal por el cual Dios perdona nuestros pecados, nos declara justos por fe, por la fe en Cristo, nos acepta como sus hijos, no por nuestras obras, sino por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya, porque la sangre es poderosa, porque la sangre nos da acceso a Dios. Por eso Hebreos 10:19 dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esta sangre es poderosa porque nos dio acceso, como cantaban, nos dio acceso, nos abrió el camino, y ahora tenemos la oportunidad de entrar en la misma presencia de Dios.
Ya no dependemos de que un sacerdote entre por nosotros a ofrecer sacrificio en el lugar santísimo. Ahora usted y yo podemos entrar a la misma presencia de Dios, porque la sangre nos abrió el acceso. La sangre nos dio el acceso. Antes solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Otros podían entrar hasta el lugar santo. Otros podían entrar a diferentes partes del tabernáculo, y la mayoría estaba en los atrios. Aleluya. Pero ahora, cuando Cristo viene, tú no tienes que quedarte en los atrios. Tú no tienes que quedarte en el lugar santo. Tú no tienes que quedarte donde está la fuente de bronce. Tú puedes entrar hasta la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué haces en los atrios cuando puedes entrar a la misma presencia de Dios? La sangre te dio acceso. La sangre te dio acceso. La sangre te abrió el camino. La sangre te dio la oportunidad. ¿Por qué? Ya estoy terminando. ¿Por qué es poderosa la sangre? Porque trae paz y reconciliación. Por eso Colosenses 1:20 dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única que nos dio paz, la paz que estábamos buscando, ¿sabes qué fue? La sangre que Cristo derramó. Yo andaba por ahí, Joel, ¿verdad? Joel. Yo andaba por ahí, Joel, dando bandazos en alcohol, en cocaína, buscando la paz donde no la hay. Buscando paz en el alcohol, buscando paz en la cocaína. Se rompía mi matrimonio, se destruía mi vida. Cada vez me hundía más y más en el pecado. Aleluya, porque el mundo no te puede dar la paz como te la da el Señor. Y yo estaba buscando la paz. ¿Sabes cuándo encontré la paz? En mayo 13 del 2007, cuando llegué a esta congregación. Aleluya, y pasé al altar de aquel templito allí chiquitito y levanté mis manos arriba, y la sangre preciosa del Cordero se derramó sobre nuestros corazones. La sangre preciosa del Cordero comenzó a limpiar mi corazón, comenzó a cambiar mi vida. Y ahora comencé a sentir una paz que yo decía: qué bueno está esto. No necesito comprar cerveza, no necesito comprar alcohol para sentirme bien. Siento una alegría y una paz ahora. Aleluya, ahora no estoy embriagado de alcohol. Ahora estoy lleno de la sangre que derramaron en la cruz del Calvario. Y esa es la sangre que me dio paz. Esa es la sangre que te dio paz. Esa es la sangre que da paz. Por eso es poderosa. No hay una sola gota de la sangre de Cristo que haya sido derramada en vano. Él murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio, aleluya, no fue en vano. Esa sangre es tan poderosa que no cubre el pecado, lo limpia por completo. Cada gota de sangre era por ti, era por mí, no fue en vano. Aleluya. Yo puedo decir que no ha sido en vano, gloria al Señor. No ha sido en vano. Esa sangre que derramó el Señor en la cruz del Calvario, esa sangre nos abrió el camino que el pecado había cerrado. Antes yo estaba preso, muerto en delitos y en pecados. Estaba encerrado, pero la sangre me dio libertad. Y ahora soy libre. ¿Dónde están los libres aquí? No, espera, ¿dónde están los libres aquí? Antes estaba preso, antes estaba encerrado, pero un día le dije a Dios: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y la sangre se derramó y me sacó de la prisión espiritual en la que yo estaba. Y hoy soy libre por la sangre. Hoy soy libre. ¿Dónde están los libres? Hoy soy libre por la sangre. Hoy soy libre por la sangre del Cordero. La sangre rompe las cadenas. La sangre cambia al hombre.
Por la sangre pasé de muerte a vida. Y un alcohólico se convirtió en un predicador. Un drogadicto Dios lo convierte en un pastor. Un adúltero Dios lo convierte en un misionero. Un homosexual Dios lo hace un adorador. Una lesbiana Dios la convierte en su sierva. Ese es el poder de la sangre. La sangre hace lo que los hombres no pueden hacer. Lo que no pueden hacer los programas. Lo que no pueden hacer los políticos. Lo que no puede hacer nuestra familia. Lo que no puede hacer el hombre lo hizo la sangre. La sangre restauró mi matrimonio. La sangre me dio vida. La sangre me levantó. La sangre me rescató. Es el poder de la sangre. Es el poder de la sangre. Y esa sangre sigue fluyendo para salvar. Esa sangre sigue fluyendo para libertar. Esa sangre sigue fluyendo para cambiar. Yo estaba perdido un día. Vénganse los músicos. Pero el poder de la sangre cambió mi historia. Es la sangre de Cristo. Y ya estoy cerrando ahora sí. Y aquí habemos evidencia. No sé si van a ver evidencia aquí. Aquí habemos evidencia de lo que hace la sangre. Aquí habemos evidencia de lo que hace la sangre. Nosotros somos evidencia de un matrimonio que Dios restauró. Llegamos a este estado, a esta iglesia, al borde del divorcio. Pero aquí nos restauró Dios. La sangre restauró nuestro matrimonio. La sangre restauró nuestra familia. La sangre cambió nuestras vidas. Ahora no cargo en mis manos con una botella de cerveza. Ahora cargo una Biblia y con ella hablo del que me salvó. Con ella hablo del que me libertó. Y aquí habemos evidencia. Aquí habemos donde están las evidencias del poder de la sangre. La evidencia de lo que hace el poder de la sangre. Habrán evidencias aquí. Habrán evidencias aquí del poder de la sangre. Cierro. Cuando asesinan a alguien, una de las cosas que utilizan es la sangre. ADN, la sangre. ¿Para qué? Para esclarecer el caso. Y dice, y llegan a la conclusión, yo me paso viendo programas de esos. Esta persona murió por esta causa a tal hora, de tal manera. Tanto así que la sangre comienza a coagularse y ellos saben a qué hora más o menos murió la persona. Y la sangre se convierte en evidencia para esclarecer el caso. ¿Sabes qué es lo lindo? Que un día el enemigo nos empujó con violencia para matarnos. Y nos hirió. Pero ahora la sangre se convirtió en evidencia de que nosotros somos evidencia de lo que hace la sangre. Ahora no nos declararon muertos para esclarecer un caso. Ahora cuando el enemigo nos ataca, lo que fluye es la sangre de Cristo. Y no somos declarados muertos, somos declarados vivos por la sangre de Cristo. Vivos por la sangre del Cordero. Cristo derramó su sangre poderosa. Él murió. Jesús murió para que vivamos y resucitó para que nos mantengamos vivos, porque Cristo está vivo. Él resucitó al tercer día. Él resucitó al tercer día. Él resucitó al tercer día. Y por cuanto Él está vivo, nosotros también estamos vivos. La tumba está vacía. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él sigue vivo. Y su poderosa sangre sigue viva. Continúa vigente.
esa sangre todavía se mantiene. Esa sangre no está coagulada, sigue corriendo, porque Cristo está vivo y Él vivió para completar, resucitó para completar el plan de redención, y Él quiere que tú también vivas. Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere que tú vivas. Solamente tienes que dejar que te impacte el poder de la sangre. Cristo está vivo, iglesia, y por eso nosotros vivimos. Póngase de pie. Por eso nosotros vivimos. Por eso nosotros vivimos, porque Cristo está vivo. Y cabasaya, porque Cristo está vivo, porque Cristo está vivo. Cristo vive. Es el poder de la sangre. Es el poder de la sangre. Es el poder de la sangre. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Es el poder de la sangre. La tumba está vacía. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo vive y Él está aquí, dispuesto a salvar, dispuesto a libertar. Su sangre tiene poder. 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 Cristo vive, Cristo vive. ¿Dónde está la iglesia que cree que nuestro Cristo está vivo? ¿Dónde está la iglesia que cree que Cristo está vivo? Viste, te daban por muerto, pero la sangre te dio vida. Y el que parecía que iba a morir, ahora está vivito. El que parecía que moría, la sangre le dio vida y ahora míralo, está vivo. Está vivo porque Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo está vivo. Está vivo, iglesia. La iglesia alaba al que está vivo. La iglesia alaba al que está vivo. La iglesia alaba al que está vivo. No pudiste. No, que no pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. Pudiste detenerlo, que no pudiste detenerlo,
que no pudiste detenerlo, que no pudiste detenerlo. Se te levantaya, no pudiste. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. El diablo está derrotado. No puedo. Él por mí regresará y al reino de las tinieblas. Cristo está vivo. Con su sangre él venció. No puedo retroceder. Él por mí y al reino de las tinieblas. Oh, aleluya. Se siente la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios. ¿Dónde está muerte? Gloria a Dios. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo. Al tercer día resucitó. Oh, en la presencia de Dios. Que no pudiste detenerlo. No, al tercer día. Resucitó. ¿Dónde está muerte? Cristo está vivo. ¿Dónde se Cristo está vivo. victoria? Cristo está vivo. Al tercer día resucitó. Primer día celebraron el infierno festejo. Los que creen que Cristo está vivo, los que quieran. Cantaron. Si usted está vivo y usted cree que Cristo está vivo, va a comenzar a moverse de la hora. Enseñarte que está vivo. Cristo está vivo y yo también. Cristo está vivo y yo también. El enemigo quiso matarme. Que no pudiste detenerlo. Los que quieran moverse de lado a lado y enseñarle al enemigo, todavía estoy vivo. Todavía estoy vivo. Todavía. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo. Al tercer día resucitó. Esa muerte tu aguijón. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo. Al tercer día resucitó. ¿Dónde esa muerte tu aguijón? Ya que usted no quiso, pues la niña quiere. Tu victoria, que no pudiste detenerlo. Al tercer día resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Quién más se une? Esto parece una loquera, pero ¿quién más se une a decirle al enemigo: Cristo está vivo, 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 Cristo está vivo. Al tercer día resucitó. ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo. Al tercer día resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo. Al tercer día Resucitó. Vamos, que aquí está el vivo. Y donde está el vivo están los vivos también. Cristo vive. Cristo vive. Cristo
Cristo vive. A la Cristo piedra vive. fue removida, a la muerte él venció, a la muerte él venció. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo, al tercer día resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo, al tercer día resucitó. Que no pudiste detenerlo, 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 que no pudiste detenerlo. Que no pudiste. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste Cristo está detenerlo. vivo. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. No. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. No pudiste. No pudiste detenerlo. No pudiste. No pudiste. No pudiste detenerlo. No pudiste. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste. No pudiste. Que no pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. Viva Shendalaya. Pudiste detenerlo. Que no pudiste detenerlo. Al tercer día Resucitó. resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo. Al tercer día resucitó. Está vivo. Está vivo y está aquí. Está vivo y está aquí. Está vivo y está aquí en esta tarde. Tercer día, el tercer día, el tercer día, resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Primer día celebraron, el infierno festejó. Segundo día ellos cantaron, vino Cristo y se murió. A la piedra fue removida, a la muerte él venció, a la muerte él venció. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detenerlo, al tercer día resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Tu victoria, que no pudiste detenerlo, al tercer día resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¡Qué bueno es Dios! Le hago un llamado a las vidas que están aquí. Si usted quiere a Cristo en esta tarde, el altar está abierto. Si usted necesita reconciliar su vida con el Señor, le hago la invitación en esta tarde. El altar está abierto. También le hacemos el llamado a la iglesia.
A todo aquel que cree en el poder de la sangre, aquí está el Señor. El altar está abierto, esa sangre está fluyendo aquí en esta tarde. Venga al frente.